están? ¿Cómo les va? Es viernes 22 de abril de 2022. Este es el podcast constituyente en una nueva versión, junto, como siempre, a Marcela Cubillos y Germán Concha. La tradición de nuestro programa es que siempre partimos revisando la agenda semanal y ahí Marcela nos ayuda dándonos los hitos de la semana, pero yo en esta oportunidad quiero cambiar el esquema, quiero salirme de eso, porque me parece que conviene llamar la atención respecto de algunas cuestiones que pasaron exactamente ayer jueves, digamos. La primera es que durante la tarde al presidente de la República intentaron apedrearlo, le lanzaron una pedrada, providencialmente solamente le pasó cerca de la cara y terminó pegándole a uno de sus asesores. Y luego, poquito después, en el tiempo, en la Convención Constitucional precisamente, se produjo una votación que no fue el gusto de los sectores más radicales de la Convención y empezaron entonces a gritarles traidores a miembros de la bancada socialista, entiendo, del colectivo socialista, y luego una constituyente salió, hizo un punto de prensa y empezó a nombrar uno por uno a las personas que habían votado en contra en una especie de invitación a la funa, diciendo ellos van a tener que responderle al territorio, en fin. Y luego los convencionales socialistas dicen que la tónica ha sido la persecución, la funa y el matonaje. Todo esto en un día. Marcela Cubillos, supongo que a ti te tocó ser testigo de estos acontecimientos, ¿no? Mira, sí, y esto lo más preocupante es que ya se viene incubando hace un buen tiempo. Antes quizás los de Chile Vamos éramos los objetos de las funas y de la crítica, y ahora a medida que ya el proceso está prácticamente terminado, porque en el fondo el texto de la Constitución ya está prácticamente escrito, estamos en las votaciones muy finales, cuando hay este nerviosismo por el malestar, por la crítica, bueno, está pasando lo que está pasando, ¿no es cierto? Y ayer efectivamente, porque se cae un informe en general, empieza este ataque al Partido Socialista, que ya había empezado horas antes en un punto de prensa que había hecho un convencional socialista, en que no lo podía hacer debido a cómo estaban gritándole o insultándolo al lado. Al mismo tiempo, otra reunión interna que se había tenido en términos de ir avanzando los de izquierda, ¿no es cierto?, los acuerdos del sistema político, también había terminado muy mal por enfrentamiento con el Partido Socialista. Entonces, yo creo que aquí lo importante, lo que hay atrás, a mí lo que uno le preocupa, lo que hay atrás desde el inicio de la convención, es que hay un sector que no cree en las diferencias políticas válidas, que cree que solo ellos tienen las posturas moral y éticamente aceptables en Chile, que solo ellos tienen el monopolio de la justicia, de lo correcto, etc. Entonces, cuando tú actúas así, eres tremendamente intolerante. Siempre lo sufrimos los de derecha y ahora lo están sufriendo también los socios de izquierda, ¿no es cierto? Porque como tú crees que tienes la verdad, como crees que el otro no tiene legitimidad moral para disentir, bueno, lo tienes que callar, lo tienes que cancelar, porque no entiende nada. El único que entiende soy yo, a juicio de ellos. Entonces, esa lógica muy totalitaria y muy intolerante, que la vimos desde el inicio de la convención, la vimos plasmada en un reglamento de ética, la vemos plasmada en declaraciones una y otra vez, ayer la sufrieron los socialistas porque se atrevieron a disentir y a ser distintos de este colectivo. Esto mismo está pasando en cada votación, por ejemplo, que afecta a los pueblos originarios. Cada vez hoy día que habla un representante de los pueblos originarios, hace pocos días, Elisa Loncón, de nuevo, dándole muy duro a quienes de izquierda están votando en contra de nuevas normas que les favorecen o les dan privilegio a los pueblos originarios. Por lo tanto, esta intolerancia por el que piensa distinto, que antes la sufría Chile Vamos, hoy día la está sufriendo el que se atreve dentro del colectivo de izquierda a mostrarse un poco distinto. Germán Concha, ¿cómo ve este clima que hemos estado observando en estos días? Hola, ¿cómo están? A ver, Eduardo, yo creo que lo que comenta Marcelo y lo que comentabas tú de la prensa, lo que hemos visto todos, es muy grave, digamos, ver que se asalta al presidente de la República, porque ya no es simplemente que se lo trate de manera indebida atendido el cargo, o se lo insulte, no, es agresión física con todas las de la ley. Gracias a Dios, como decías tú, la piedra no le pega. Pero lo que tenemos es un país donde se empieza a apedrear al presidente de la República, cosa que y llama la atención, pero no nos escandalizamos como debiéramos escandalizarnos frente a una cosa así, digamos. Y creo, perdón si uso una expresión un poco técnica, pero ¿se acuerda de aquella frase antigua de que quien siembra vientos cosecha tempestades?
Aquí lo que hay es una larga historia en Chile de venir justificando, admitiendo los hechos de violencia, diciendo que no, que la agresión está bien, que la FUNA está bien, que hay ciertas personas que en realidad... la explicación puede ser más estructuralista o más postestructuralista, está bien, pero el argumento es básicamente el mismo. Hay ciertas personas que en realidad, atendido el grupo al que pertenecen, lo que hacen no es tan malo, se tiene una explicación, pero la verdad es que esto es gravísimo para la convivencia institucional, para el proceso en el que estamos, para el desarrollo de una propuesta de constitución. Es lo que decía Marcelo, o sea, al principio fue como decían algunos constituyentes, no, sí, mira, que funen a los de derecha no importa porque son de derecha. Ya, ahora esa agua llegó hasta donde tenía que llegar naturalmente, si esto no es tampoco tan original, si el terror en la Revolución Francesa funciona igual, al final empieza a llegar a los que al principio se sentían inmunes, también los toca, digamos, también llega a ellos. Vi un comentario que circulaba en la prensa, un Twitter creo, del convencional Garín, que decía que ahora, haciendo un poco de ironía con esto, pero mostrando lo grave que es, que hay derecho a la funa de cada día, digamos. O sea, hay que esperar ser funado cada día por pensar distinto. Me parece que eso es sencillamente gravísimo para el sistema institucional, es muy grave para la democracia, es la contra de la democracia, porque esto es ir contra la racionalidad, contra la posibilidad de conversar. Lo que comenta Marcela, además de la convencional Loncón, lo encuentro sencillamente impresentable, no solo por el cargo que ocupó de haber sido presidente de la convención, sino que porque hasta donde yo entiendo, ella es académica de la Universidad Católica, y hasta donde yo entiendo también el rector de la Universidad Católica le da premios. Entonces me estás diciendo que un académico universitario premiado no es capaz de aceptar la disidencia, que es la base fundamental de la discusión académica, que es aceptar que pensamos distinto y que tenemos derecho a conversar distinto, y lo que hace es decir, usted no puede pensar ni votar, salvo como yo digo. Y es una persona que está en el mundo académico. Ahí sí que no entiendo nada de esto. Y lo último, y esto creo que es una cuestión muy importante tener presente, desde ciertos sectores de la izquierda se dice, no, es que esto es culpa del individualismo. Perdón. Esto es lo contrario al individualismo. Porque la base fundamental de creer en una lógica individual es que yo me hago responsable de mis actos individualmente. Todo lo que hay detrás de esto son argumentaciones colectivas. Esto es socialismo en sus formas. Esto es la agresión de la masa que se oculta en la masa, que en vez de discutir, lanza una piedra ocultándose, funa ocultándose, o que hace que nadie pueda ser individuo. Si la convencional que sale a hacer una lista es lo mismo que se acuerdan ustedes cuando La Nación publicó hace un tiempo atrás, años, una portada que era una foto de personas que planteaba como colaboradores del gobierno militar y que por lo tanto poco menos que tenían que ser perseguidos, no sé qué. Ya, es lo mismo, es la persecución colectiva respecto de aquellos que son capaces de actuar independientemente de tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Echamos a correr a la masa. Entonces, por favor, esto no es culpa del individualismo, esto es culpa del socialismo, de las fuerzas colectivas que lo que creen es que no hay derecho a pensar por uno mismo y que hay ciertos grupos que tienen siempre razón, y como tienen siempre razón, están validados para hacer uso de violencia. Esto había que haberlo parado hace mucho tiempo atrás. Como no se ha parado, estamos donde estamos. Marcela, y no hay dentro de una especie de clima de estas características que conduce, hace que esto tenga un efecto electoral. Me refiero a, yo escuché al ex vicepresidente Baza y también vi un tuit del actual vicepresidente Domínguez, diciendo que algo así, como insinuando que en el caso de Baza, que si ganase el rechazo, volveríamos como una situación de caos y de estallido, y el convencional Domínguez diciendo algo así como que no hay otra posibilidad que gane el apruebo. ¿Se conectan esas cosas o tú crees que esto es solamente retórica? Bueno, eso demuestran, esas declaraciones, lo que ha sido la causa del principal error del trabajo de la convención. Es de que se sienten que actúan sobre seguro, que los chilenos no tienen otra opción, que no les va a quedar más que asentir y decir ok al texto que le propongan. Entonces, cuando tú actúas así, sobre seguro, haz lo que quieres. Piensa lo que ha sido desde el día 1, en que no querían a la prensa adentro, o después de cómo han reaccionado ante cada crítica.
Aquí no se siente que los parlamentarios no pueden criticar, que los columnistas no pueden criticar, que nadie puede criticar porque son autónomos, y eso lo interpretan como que nadie pudiera criticar el trabajo que hace la convención. Entonces yo creo que es muy grave, porque cuando Baza dice, o yo, o el caos, básicamente, o mi trabajo, o el caos, eso ya lo conocemos, esa frase. O cuando Gaspar Domínguez dice, en el fondo, aquí esto se va a aprobar de todas maneras, bueno, entonces te da lo mismo, no hace ningún esfuerzo para hacer un texto mejor o que represente a los chilenos, porque sientes que el chileno está obligado a decir sí. Y yo creo que eso es un error, porque el chileno está entendiendo que la pregunta del plebiscito de salida es muy distinta a la del plebiscito de entrada. Que en el plebiscito de salida aquí te van a preguntar si te gusta la pega que hizo la convención, si te gusta el trabajo de la convención. No te van a preguntar por el proceso constituyente, porque el proceso constituyente ya se inició y no hay vuelta atrás. La gente ya dijo en un 80% que quiere un proceso constituyente. Ese es el desde, está dado, está hecho. Por lo tanto, aquí lo que te van a preguntar es si te gusta lo que hizo la convención. Y si no te gusta, no pasa nada, el proceso constituyente seguirá de otra manera. Entonces yo creo que estas declaraciones de Baza y las de Gaspar Domínguez, junto con demostrar arrogancia, es un error político y al mismo tiempo son el ambiente que prepara a lo que estamos hablando antes, en que en el fondo nadie puede disentir de ello. Obviamente que la derecha no, pero tampoco sus socios. Eso sí que ya es agresión y por lo tanto tienen derecho a funar. ¿Cómo lo ve Germán Concha, este punto específico? ¿O yo o el caos? Es que más que yo o el caos, yo creo que aquí hay como una prefiguración, podría decir, uno de los argumentos de la campaña de la prueba, sin atribuirle intención a nadie, pero aquí empiezan a aparecer como ideas en este sentido. Primero aparece el presidente de la República con un eslogan de que cualquier cosa es mejor que una constitución de 4 generales. El presidente de la República estudió Derecho, por lo tanto tiene que haber estudiado cómo se hizo la constitución del 80 y por lo tanto tiene que saber que lo que está diciendo no es correcto. Más allá de que sea un bonito eslogan, digamos, pero él tiene que saber que eso no fue así y que el texto vigente además es fruto de una serie de reformas, es, como se ha dicho por algunos, en la Constitución casi el presidente Lagos a esta altura, etc. Pero ahí ya tenemos una línea de argumentación. Mire, no se meta con el fondo, porque usted no puede, de nuevo lo que se llama el cele de la cancelación, no puede sino estar de acuerdo con que esta etiqueta es mejor que esta otra etiqueta. No mire el contenido, preocúpese de la etiqueta. Que es una señal de que yo tengo miedo de que miren el contenido. Porque cuando yo trato de evitar que miren el contenido por algo, si yo estuviera muy conforme con el contenido, diría, no, miren el contenido, será lo mismo. Ya, primera. Segunda, si esa no resulta, la segunda línea que ya se había venido usando durante el proceso constituyente era la descalificación al adversario. Mire, si usted piensa distinto porque es mala persona, no está con la historia, una serie de frases típicas de las distintas ideologías colectivistas para tratar de cancelar al que piensa distinto. Ya. Como parece que eso tampoco funcionó, entonces ahora pasamos al estadio siguiente, que es la amenaza. La amenaza del uso de la violencia. Ya no es solo la validación de la violencia pasada, lo que han hecho algunos constituyentes, decir, no, mira, lo que pasó el 18 de octubre en realidad, y hacer una gimnasia intelectual digna de mejor causa, para tratar de justificar la violencia en ese caso. No, ahora estoy condonando la violencia futura. Porque lo que estoy diciendo es, mira, si no aprueban, no sabemos lo que viene, como diciendo, prepárense, porque el desastre aquí es de una magnitud terrible. Como si Chile no se hubiera venido rindiendo sostenidamente a la violencia desde el 18 de octubre y no estuviéramos por eso metidos, precisamente, en el desastre en el que estamos metidos, digamos. Si esto es cambiando, parafraseando a Churchill y cambiando guerra por violencia, es la misma respuesta que le da a Chamberlain cuando a usted le dieron la oportunidad de elegir entre el deshonor o la guerra, que es el deshonor o la violencia, y usted eligió el deshonor y va a tener la guerra, la violencia, igual. Si se rinde a la violencia avanza. Esto no se resuelve con buena cara. La violencia no va a parar porque uno lo mire con cara condescendiente, ay, pobres niños. No, la violencia se para ejerciendo las acciones conforme al ordenamiento jurídico. Ahora, a mí lo que me llama más la atención es que está empezando a surgir entre el mundo de los intelectuales de derecha una nueva línea en esto. Los que primero te decían, no, esta es la casa de todos, aquí vamos a construir una construcción fantástica, no se preocupen, no hay nada que temer, en fin. Y gradualmente se fueron dando cuenta del desastre que se estaba produciendo. Entonces ahora cambiaron el argumento y te dicen que la construcción tiene que ser un punto de partida. Ya no es el lugar al que llegamos a encontrarnos, sino que es un punto de partida. A ver, pero si esa era la razón por la que criticaban la que está vigente. Esa no podía ser punto de partida. Y vamos a darnos toda esta vuelta
para terminar en un punto de partida que hay que aprobar igual. Yo temo que ese es otro argumento que todavía es peor, que es como tratar de difundir entre la gente el síndrome de Estocolmo, que es como decir, mira, como quedamos capturados de la violencia, como nos convencieron de que no hay alternativa, entonces hay que mejor encariñémonos con el secuestrador y encontrémosle algo bueno y digamos que está bien y démosle la vuelta hasta que no, sí, mejor, porque al final de tanto mirarlo le vamos a encontrar algo positivo. Yo creo que lo más importante es lo que decía Marcela, si aquí la pregunta va a ser, ¿este proyecto constitucional le parece o no le parece? Y si no le parece, el mínimo, el desde de cualquier convivencia civilizada, ya ni siquiera estamos hablando de un régimen democrático, es la civilización occidental en su base, es que yo pueda decir que no. Pues si no puedo decir que no, entonces ¿qué sentido tiene todo el proceso? ¿Para qué conversábamos? ¿Para qué si no se puede decir que no? Entonces digamos derechamente, o sea, no perdamos el tiempo y entonces que quienes quieren hacer eso digan que quieren convertir a Chile en Venezuela, como la gente que prefiere hablar desde Caracas, digamos, que digan que quieren convertir a Chile en Venezuela o en Cuba o en Corea del Norte, que esa es la propuesta y no perdamos el tiempo. ¿Para qué nos damos la vuelta si negarse va a estar prohibido? Y se hace corta, como se dice hoy día, corta. Claro, sí. Eso, Marcela, se nos acaba el tiempo, pero y yo sé que alteramos completamente el itinerario habitual de este programa, pero si tuvieras que destacar un hecho, una perla, un nudo de esta semana en la convención, ¿cuál sería? A ver, dos yo creo. Uno de fondo, ¿no es cierto? Porque la convención habla no solo por lo que se aprueba, sino por lo que se rechaza. Y nuevamente se rechazaron todas las normas que pretenden asegurar la propiedad de los chilenos sobre sus fondos de pensiones. Entonces, se terminan aprobando normas que tiran a un sistema obviamente de reparto y se terminan rechazando todas las normas que aseguran la propiedad, la inexpropiación, la no expropiación, la heredabilidad, etcétera, de los fondos de pensión. Y lo segundo que yo creo que hay que tener un ojo es que se aprobó una reforma de reglamento para crear una comisión especial de normas transitorias. Y eso, a mi juicio, no es bueno. O sea, de partida no es bueno que estés cambiando el reglamento cada vez según como lo quieras, acá por simple mayoría, porque también lo que ha empezado a pasar es decir, no, calma, esto se va a aplicar, pero ¿sabe qué? No se le va a aplicar a usted sino en 4 años más, o esto no al tiro, nos vamos a demorar. Y yo creo que ahí hay mala fe. Porque si tú de verdad crees, que es lo que ha querido la izquierda, ¿no es cierto?, que todo este proceso es urgente, porque la única manera de solucionar los problemas que tiene Chile urgente, entonces no puedes actuar de mala fe, diciendo, no, pero para que ustedes se queden tranquilos y me den los votos, yo le digo, no se preocupe, esto no va a pasar al tiro. Eso quiere decir que no estás tan convencido que es bueno esto. Esto sabe entonces que va a traer daño, que va a traer problemas. Si vas a resetear Chile, bueno, ¿por qué no lo reseteas de una? Si le vas a apretar el botón de reset a Chile, bueno, ¿por qué no lo haces entonces al tiro? Es decirle a los chilenos, ¿sabe qué más? Vamos a destruir las instituciones, pero no se preocupe, lo vamos a hacer de a poco. Y si usted tiene suerte, a usted a lo mejor no le toca verlo. Bueno, pero eso no es serio, eso no es responsable. En eso, Eduardo, una cosa que es muy importante lo que plantea Marcela, hay una distorsión de lo que son los procesos y las normas transitorias. Las normas transitorias no están hechas para cambiar lo que aprobaste, están hechas para establecer el régimen en que lo que aprobaste entre en vigencia. Entonces, aquí lo que hay es una nueva suerte como de prestidigitación, digamos, para tratar de distraer al auditorio. ¿Por qué? Porque primero, cuando las comisiones aprobaban normas que eran desastrosas, decían, no se preocupen porque el Pleno las arregla. Ya. Uno decía, qué raro, esa matemática no me da, pero en fin, aún ocurren milagros. Ok, en el Pleno no ocurrían milagros y se aprobaban las mismas normas desastrosas que había aprobado la Convención. Entonces ahí nos dijeron, no se preocupen, porque la Comisión de Armonización va a arreglar el texto, así que relájense, la Comisión de Armonización resuelve. Uno decía, pero el reglamento dice que la Comisión de Armonización no tiene atribuciones ni para cambiar el texto, ni para proponer un texto nuevo, solo para destacar las contradicciones, o sea, no sirve para eso, ya. Cuando se dieron cuenta que eso no les daba, entonces, no se preocupen, las transitorias van a arreglar eso, pero si las transitorias no cambian el contenido de lo que yo aprobé, solo lo chutean hacia adelante. Mira, el mismo discurso de Churchill, en una parte, perdón que me tome un minuto, pero en una parte menos conocida de ese discurso de Chamberlain, Churchill le dice una cosa así como, usted cree que obtuvo algo porque quien se quería comer toda la mesa en un solo momento, aceptó comérsela por platos.
en orden sucesivo. Esto es lo mismo. Es decirle, mire, ¿qué es lo que me están diciendo? No, no es tan desastre. ¿Por qué no es tan desastre? Porque no va a entrar a regir mañana, va a entrar a regir en 5 años más. O sea, voy a perder todo lo que tengo, pero no mañana, en 5 años más. Eso es casi poner el letrero dramático. Ustedes se acordarán en la crisis del 2005 u 2008, ya no me acuerdo el año exacto, en Argentina, cuando empezaba a circular, sobre todo entre la gente joven, el letrero que la única salida era el aeropuerto. Porque en el fondo empezar a decirme, mire, si esto viene, lo que pasa es que le estoy dando un poco más de tiempo simplemente. Eso es una suerte de truco que yo creo que y no solo es muy grave, porque en un proceso como este, y hablando muy en serio, no se puede recurrir a los trucos, sino que es una manera de tratar de ocultar frente a la ciudadanía lo que de verdad quiero hacer. Y eso es Clarísimo. mucho más grave. Oye, pues buenísima la reflexión, inquietante, por supuesto, pero les agradezco mucho. Ha sido una semana súper intensa, y así es que aprovechen de descansar, Marcela Cubillos y Germán Concha, y nos encontramos aquí mismo el próximo viernes. Que estén muy bien, muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.